El reciente ataque ruso contra una embarcación de bandera turca en territorio ucraniano ha encendido una tormenta diplomática y estratégica de enormes proporciones. El pasado 12 de diciembre, Moscú lanzó una operación de represalia de gran escala en el Mar Negro, descrita por fuentes militares como una acción contundente y devastadora. El objetivo aparente era neutralizar los dos últimos puertos comerciales bajo control ucraniano, cimientos vitales de su economía. Fue parte de una ofensiva planeada por Rusia, anunciada como una operación de represalia contra Ucrania, pero que terminó golpeando donde menos se esperaba, sobre los intereses de Turquía, uno de los pocos socios con los que Moscú todavía mantenía un delicado equilibrio entre rivalidad y cooperación. Ese día, Rusia desplegó una ofensiva total en el Mar Negro con misiles, drones y artillería de largo alcance. El objetivo oficial era neutralizar los dos últimos puertos operativos de Ucrania, auténticos pulmones de su economía y puertas de entrada para el comercio y la ayuda europea. Sin embargo, cuando los drones detonaron sobre los muelles y los contenedores comenzaron a arder, algo quedó claro: se había cruzado una línea invisible. Entre las embarcaciones impactadas estaban 3 barcos de bandera turca, uno de ellos el carguero Cenk T. Roro, propiedad de la compañía Cenk Shipping, con sede en Estambul. El material audiovisual que circuló esa noche mostraba una escena aterradora: el casco del buque envuelto en llamas, la tripulación corriendo entre el humo y una voz que gritaba con desesperación: «¡Nos dieron! ¡Salgan de ahí! ¡El barco explota!». Las detonaciones se produjeron justo mientras, a más de 3.000 kilómetros, el presidente ruso Vladimir Putin estrechaba la mano de Recep Tayyip Erdogan en la ciudad de Ashgabat, durante el Foro Internacional de Paz y Seguridad. Las cámaras captaron a ambos líderes sonriendo con diplomacia. Sin embargo, al mismo tiempo, los drones rusos golpeaban barcos civiles pertenecientes a empresas turcas. La ironía fue tan espectacular como peligrosa. Mientras Moscú mostraba su rostro más conciliador ante Turquía, sus misiles atacaban los buques de una nación que, hasta ese instante, actuaba como mediadora entre Occidente y Rusia. Rusia justificó el ataque alegando un supuesto vínculo entre las embarcaciones y operaciones logísticas ucranianas, pero las pruebas que emergieron posteriormente destruyeron esa versión. El Cenk T. Roro no transportaba armamento, sino generadores eléctricos destinados a restablecer la red energética ucraniana, devastada por las bajas temperaturas y los continuos bombardeos. Además, el tipo de munición utilizada descarta cualquier error. Los drones empleados eran Giran 2, equipados con sistemas de navegación GPS y guiado inercial, INS, tecnología que garantiza la precisión de los impactos. Eso significa que las coordenadas fueron introducidas de manera anticipada y que el blanco fue seleccionado con conocimiento previo. Una nueva perspectiva sobre la guerra en el Mar Negro y las tensiones entre Rusia y Turquía se está calentando. Por eso apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. En otras palabras, mientras Putin conversaba cordialmente con Erdogan en Turkmenistán, sus drones volaban hacia barcos turcos identificados con exactitud. Se trató de una acción premeditada, no de una respuesta improvisada. Otra prueba técnica confirma lo mismo. El Cenk T había desactivado su señal AIS, Sistema Automático de Identificación, el 11 de diciembre, con la intención de mantener discreta su parada en el puerto ucraniano. Aún así, Moscú localizó su posición, rastreó su aproximación y lanzó la ofensiva cuando estaba más expuesto. Los datos recopilados por la inteligencia ucraniana y confirmados por el viceprimer ministro Oleksiy Kuleba no dejaron lugar a dudas. El ataque fue deliberado. Lo más alarmante, sin embargo, no fue solo la precisión, sino la coincidencia de los objetivos. Los 3 buques dañados en esa jornada pertenecían a propietarios turcos, algo estadísticamente tan improbable que solo puede explicarse por la preselección intencionada de objetivos. El golpe provocó un terremoto político en la capital turca. Los primeros reportes llegaron al Ministerio de Relaciones Exteriores poco después del mediodía. Las noticias eran confusas. Se hablaba de fuego cruzado, de un error de coordenadas o incluso de sabotaje ucraniano. Pero cuando las imágenes confluyeron, la realidad se impuso. Ankara comprendió que uno de sus buques civiles
había sido destruido por un dron ruso mientras su presidente se encontraba en reunión con Putin. En cuestión de horas, Erdogan convocó una sesión de emergencia con su gabinete de seguridad. Se analizó la magnitud del ataque, su temporización política y los posibles efectos en la alianza regional. Porque Turquía, más que nadie, entendía lo que estaba en juego. Un simple incidente marítimo podía transformarse en una crisis que reconfigurara los equilibrios del Mar Negro y las rutas energéticas del continente. Esa noche, el Ministerio de Exteriores turco emitió un comunicado en tono contenido pero firme. Instamos a suspender de inmediato los ataques sobre infraestructuras energéticas y portuarias. Detrás de esas palabras diplomáticas se escondía una advertencia. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. En paralelo, los economistas comenzaron a calcular las posibles implicaciones. En los mercados de seguro marítimo, especialmente en Lloyd's de Londres y en las reaseguradoras de Estambul, el suceso fue interpretado como una señal de riesgo extremo. Las aseguradoras elevaron las primas de riesgo por guerra para todo el Mar Negro, incrementando de manera vertiginosa los costos para las flotas civiles que operan en la región. La antigua máxima del comercio marítimo volvió a resonar. Si la confianza se quiebra, el comercio se detiene. En apariencia, Moscú había lanzado una operación táctica para castigar a Ucrania por sus ofensivas en territorio ruso. Sin embargo, a nivel geopolítico, el resultado fue exactamente el contrario. Una victoria táctica convertida en una derrota estratégica. El ataque no solo dañó la infraestructura ucraniana, sino también la confianza que Turquía había depositado en su relación con Rusia. Durante los últimos años, Ankara había mantenido una postura de equilibrio precario. Suministraba drones Bayraktar a Ucrania, pero se negaba a participar en las sanciones occidentales contra Rusia. Gestionaba el acuerdo del corredor de granos entre Kiev y Moscú, pero compraba grandes volúmenes de gas ruso. Erdogan se había posicionado como mediador y benefactor comercial, una figura capaz de dialogar en ambos lados del conflicto. Pero el bombardeo del 12 de diciembre lo ha cambiado todo. En Turquía, las cadenas de noticias lo repitieron una y otra vez. Barco turco arde en Odesa, mientras Erdogan da la mano a Putin. La escena golpeó el orgullo nacional y sembró desconfianza entre los sectores políticos y las élites empresariales que, hasta entonces, apostaban por la neutralidad pragmática. A esto se sumó un segundo incidente apenas un día después. El 13 de diciembre, según denunció la Marina ucraniana, un dron ruso atacó otra embarcación turca, el Viva, mientras transportaba aceite de girasol a Egipto. A bordo iban 11 ciudadanos turcos, civiles, ninguno con vinculación militar. El ataque ocurrió en aguas internacionales, dentro de la zona económica exclusiva de Ucrania, más allá del alcance de las defensas antiaéreas del país. El patrón era claro, no se trataba de un error, sino de una campaña dirigida. Y lo más irónico es que Rusia eligió ese momento exacto con Erdogan a su lado para enviar un mensaje que nadie en Ankara podía ignorar. Los analistas de seguridad internacionales coinciden en que el golpe no fue simplemente militar. Con ese ataque, Putin transformó el Mar Negro en una zona de alto riesgo logístico, elevando el precio de los seguros, el costo de los fletes y la percepción de inseguridad en toda la región. Es un fuego que no solo afecta a Ucrania, sino también a Rusia misma. La economía del Kremlin depende de ese mismo corredor marítimo para exportar petróleo, gas y productos agrícolas hacia Asia. Desde las sanciones occidentales, el Mar Negro se convirtió en la única ruta cálida disponible durante el invierno, cuando el Mar Báltico se congela. A través de esa vía fluye buena parte del crudo ruso que abastece a los mercados de India, China y Oriente Medio. Millones de barriles diarios cruzan los estrechos turcos del Bósforo y los Dardanelos, bajo jurisdicción de Ankara. En este contexto, atacar barcos turcos fue más que un error táctico. Fue un acto de suicidio estratégico. Los expertos lo definen como el momento en que Rusia comenzó a serruchar la rama en la que está sentada. Si la confianza marítima colapsa y Turquía endurece su control sobre los estrechos, el Kremlin podría quedar sin su principal salida comercial al mundo. Y lo más notable es que Ankara no necesitaría fuego militar para lograrlo. Bastarían los mecanismos burocráticos de la Convención de Montreux, que le otorgan potestad para aumentar controles e inspecciones por razones de seguridad. El fuego en Odesa no solo destruyó un barco,
encendió un nuevo tipo de conflicto en el que la artillería no se mide en cañones, sino en cláusulas, trámites, seguros y demoras portuarias. Los inversores interpretaron el suceso como el inicio de un riesgo sistémico. Si los barcos civiles pueden ser atacados impunemente, el comercio se paralizará. En los días que siguieron, los precios de los seguros marítimos se dispararon hasta límites inéditos. Las navieras revisaron sus rutas y muchos operadores suspendieron viajes hacia Ucrania o hacia puertos rusos del mismo mar. El Mar Negro comenzó a ser percibido no como un corredor, sino como un campo minado económico. Y en ese terreno, Rusia tiene tanto que perder como Ucrania. Las imágenes del buque turco ardiendo no solo mostraban un incidente, representaban una humillación indirecta para un país que había hecho del equilibrio político su mayor virtud. Erdogan no necesitó convocar ruedas de prensa ni proclamar amenazas. Bastó un gesto, la orden de convocar al Consejo de Seguridad Nacional en sesión permanente. No era solo un acto de protocolo, era el reconocimiento de que el Mar Negro, desde ese momento, había cambiado para siempre. En medio de la tensión, los emisarios rusos buscaron a sus homólogos turcos para ofrecer explicaciones que nadie creyó convincentes. Hablaron de error técnico, de interferencias, de coordenadas equivocadas, pero los informes satelitales ucranianos, confirmados más tarde por analistas occidentales, demostraron que las trayectorias de los drones fueron calculadas minuto a minuto, con una precisión que descartaba toda equivocación. Turquía comprendió lo que aquello significaba. No solo era un daño colateral, era una señal. Erdogan, pragmático como pocos, decidió no responder con furia, sino con estrategia. Sabía que el verdadero poder de su país no estaba en los cañones ni en las bases navales, sino en algo más sutil y eficaz: el control administrativo que Turquía posee sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, los mismos canales por donde respira la economía rusa. Lo que no se decide en el campo de batalla se puede decidir en los escritorios que sellan permisos de tránsito. En los días siguientes, Ankara diseñó su respuesta en silencio. No hubo anuncios, ni discursos, ni amenazas. Se trató de un movimiento invisible, técnico, casi burocrático. Las inspecciones a los buques que pretendían atravesar los estrechos se hicieron más lentas. Los documentos comenzaron a ser verificados con un rigor inédito. Los seguros marítimos exigidos para completar el paso se elevaron a niveles que muchas compañías no podían asumir. Y los barcos rusos, incapaces de cumplir con los nuevos requisitos, tuvieron que esperar más de lo habitual frente a las costas turcas. Aquellas demoras, en apariencia menores, se transformaron de pronto en una palanca económica monumental. Cada día que un petrolero ruso quedaba fondeado frente al Bósforo equivalía a millones de dólares retenidos, ventas retrasadas y compromisos internacionales incumplidos. Era el golpe más fino, un castigo sin proclamas, una sanción disfrazada de gestión portuaria. En Moscú, el efecto fue inmediato. Los ministerios responsables del comercio exterior comenzaron a recibir informes sobre la congestión creciente de barcos en tránsito. La escena se repetía cada noche. Largas filas de buques escoltados por remolcadores, motores apagados, mientras las luces de Estambul parpadeaban a lo lejos. Los capitanes esperaban permisos, papeles, autorizaciones. Nadie hablaba de represalias, nadie rompía el silencio, pero todos sabían que era la manera turca de pasar la factura por el barco que Moscú había hundido. Los mercados marítimos reaccionaron en cuestión de horas. Las primas de riesgo por operar en el Mar Negro se dispararon en una escala sin precedentes. Las navieras más grandes del Mediterráneo suspendieron temporalmente sus rutas hacia los puertos de la región, no por miedo a los combates, sino porque las aseguradoras se negaban a cubrir viajes que atravesaran zonas con actividad rusa no verificable. El mensaje era claro: el comercio marítimo ya no era seguro ni rentable. Las repercusiones económicas se propagaron como ondas concéntricas. El sistema financiero internacional empezó a percibir el Mar Negro como un espacio tóxico para los flujos logísticos. Los bancos limitaban créditos a armadores, las aseguradoras revisaban cláusulas y los operadores portuarios comenzaron a desviar contratos hacia el Mediterráneo oriental. Era un contagio económico de origen geopolítico, y el epicentro del temblor llevaba nombre turco. Dentro de Rusia, la administración enfrentó un dilema complejo:
reconocer que su acción había detonado un bloqueo tácito a sus exportaciones o insistir en negar lo evidente. Optaron por lo segundo, pero la información no se puede contener indefinidamente. Los archivos de tráfico marítimo demostraban que el tiempo promedio de espera para los tanqueros rusos en el Bósforo se había multiplicado por 3. Esa estadística, en un país dependiente de la venta de crudo, equivalía a una hemorragia constante. Mientras tanto, en Ankara, la estrategia avanzaba con precisión quirúrgica. Turquía no cerró los estrechos ni impuso sanciones oficiales, pero estableció nuevas condiciones mínimas para el tránsito: pólizas verificables, tripulaciones plenamente identificadas, inspecciones medioambientales más exigentes. Cada protocolo sumaba horas de espera. Cada inspección añadía un costo adicional. Lo que parecía una simple maniobra administrativa se convirtió en una herramienta de presión económica devastadora. La comunidad internacional contempló el giro turco con fascinación. Los medios especializados en finanzas marítimas lo describieron como una respuesta casi poética. Moscú había querido demostrar poder y terminó aprisionada por sus propias rutas. Turquía, sin disparar una bala, había conseguido alterar el equilibrio comercial del Mar Negro. El ataque del 12 de diciembre, diseñado para exhibir fuerza, se transformó en el detonante de una crisis sistémica que afectaba no solo a Ucrania, sino también a Rusia y a la confianza global en la navegación de la región. Erdogan, mientras tanto, transitaba con cautela entre el desafío y la prudencia. No retiró su embajador de Moscú, no rompió contratos de gas, ni bloqueó pasaje alguno. Sabía que el verdadero daño no provenía de los gestos públicos, sino de los engranajes invisibles del comercio. Su silencio era una forma de presión. Cada día que los buques rusos permanecían parados, Turquía reforzaba su posición sin necesidad de pronunciar una palabra más. Las cancillerías europeas comprendieron rápidamente el alcance de esta estrategia. Lo que habían intentado lograr durante meses mediante sanciones directas, Ankara lo estaba consiguiendo a través de simples procedimientos administrativos. Y lo más notable era que actuaba dentro del marco legal establecido por la propia Convención de Montreux. En términos diplomáticos, Turquía no violaba nada, simplemente ejercía sus derechos soberanos con una precisión que ahora se leía como advertencia. El fuego en Odesa ya se apagó, pero sus consecuencias siguen encendiendo el tablero mundial. ¿Hasta dónde llegará este nuevo pulso entre Ankara y Moscú? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video para que más personas entiendan lo que está en juego y no olvides suscribirte para seguir cada movimiento de esta historia. Nos vemos en el próximo análisis.